Más allá del regreso a clases, la educación a distancia se ha convertido en un verdadero reto para las instituciones educativas, estudiantes y sociedad. Se trata de una inminente transformación de los espacios donde históricamente se impartían clases en aulas cerradas. Una encuesta internacional revela que 68% de las universidades mexicanas participantes tienen como principal motivación en la transformación digital mejorar la experiencia de los estudiantes. Por lo tanto, en esta ecuación, la educación híbrida y la tecnología es una pieza y un elemento conector de un modelo de enseñanza evolucionado a partir del COVID-19. Alejandro Almazán, desde la perspectiva de Google, ¿cuál ha sido el desafío que ha dejado la emergencia sanitaria? Gracias, Claudia, gracias por la invitación y muy interesante las reflexiones que pone sobre la mesa, dado el contexto en el que nosotros estamos. Como contexto vale la pena mencionar que el componente de la tecnología en la educación no es algo nuevo. La verdad es que ya van varias décadas de diferentes iteraciones, de diferentes modelos, de metodologías. Y lo que sucedió ahorita en el contexto de la pandemia es que siempre existía este discurso por parte de los usuarios finales. En muchas ocasiones eran los docentes mismos los que tenían un cierto nivel de escepticismo en relación a cuál era la aportación que pudiera tener la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Llega la pandemia y hay todo una reconfiguración institucional que obliga a poder realmente entender a la tecnología como un componente vital. Y entonces en ese momento, con todo el bagaje que se tenía anteriormente, y en el caso específico de nosotros, en Google ya llevábamos 10 años con esta iniciativa de Google for Education, lo que hicimos fue escalar a una velocidad muy rápida el acceso al ecosistema digital que tenemos nosotros de productividad y de colaboración. Y de la mano de la Secretaría de Educación Pública, a nivel federal y con todos los estados, subimos a más de 20 millones de docentes y alumnos de educación básica a las herramientas de Google de manera gratuita. Y de esta manera aportamos un elemento muy importante para poderle dar continuidad al proceso educativo y que todos los docentes tuvieran un lugar común en donde pudieran converger las diferentes iniciativas, tanto físicas como virtuales. Y eso no es el único elemento que se necesita para atender un concepto de educación híbrida, pero sí fue un elemento muy importante que permitió justamente darle una continuidad. Todo esto se hizo de una manera muy ágil antes de que terminara el ciclo escolar en donde cayó la pandemia, y de ahí entonces se ha ido refinando un poco el modelo y la apropiación por parte de los docentes. ¿Dónde en específico ha estado el verdadero reto una vez que pasó la emergencia y que ya se adoptó y que continuará? Hay mucho debate en relación con el tema del regreso y eso tocará a las autoridades y a las propias instituciones educativas y las familias determinarlo, pero ¿dónde se ubica realmente el verdadero reto y qué hicieron justo en lo que decía al inicio de esta conversación? ¿Dónde queda la experiencia y qué hicieron en específico en Google para poder generar este nuevo modelo a través de una ecuación distinta basada en la tecnología? Curiosamente, en los proyectos de inclusión tecnológica, la parte tecnológica no es el elemento más complicado, ¿no? No es el elemento más importante. Es toda la parte que tiene que ver con los seres humanos y con la capacidad del docente justamente de poder encaminar el uso de la tecnología de manera correcta. Entonces, técnicamente, el diseño de arquitectura de sistemas que tenemos permite escalar fácilmente. Entramos en un proceso de coordinación con cada uno de los estados, una coordinación técnica justamente para la creación de las cuentas y para el despliegue de toda la iniciativa. Y esto entra en un ambiente técnico que está más o menos bajo control. No por eso es sencillo, pero al final del día son elementos que dominamos y en nuestras interlocuciones con los estados es también muy sofisticada. Pero cuando nos metemos al cambio de paradigma desde la perspectiva de cómo se enseña, ahí es donde entran los retos. Porque un docente, digamos, vive en un contexto muy cambiante y en muchas ocasiones también
a esta escala en el país, con altos niveles de retos. Y entonces el docente tenía que lidiar con muchos temas diferentes a la vez. Uno, evitar que existiera una deserción, poderles comunicar a los alumnos y a los padres de familia qué es lo que iba a suceder, dar las clases, darle seguimiento a las clases. Y sin la posibilidad de podernos reunir físicamente justamente para promover las capacitaciones adecuadas, ahí estuvo el reto. México es un país de muchas realidades y no en todos estos contextos existe la conectividad suficiente o el nivel de equipamiento que permita justamente aprovechar estas herramientas. Ahora, independientemente de esto, lo que nosotros hicimos de la mano de los estados y de la SEP federal fue generar varias rondas de capacitaciones. Llevamos a cabo webinars que se pusieron al alcance de todos a través de plataformas como YouTube, que tuvieron más de 5 millones de vistas de docentes, que permitió justamente ir entendiendo cuáles eran los elementos importantes de la plataforma que ofrecemos nosotros, que se llama Google Workspace for Education, y cómo los docentes podían aprovecharla dentro de todos los diferentes requerimientos y que pudiera ser utilizada justamente para llevarlos a los aprendizajes esperados, ¿no? Y ese es un reto mayúsculo, porque el docente de un momento a otro se sintió abrumado con una gran complejidad en campo, y con un proceso de muchas emociones alrededor de todo esto. Sentimos que en muchos lugares la aportación que nosotros hicimos dio grandes resultados y ha sido ampliamente utilizada. Por poner un ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, los docentes en un inicio estaban entendiendo más o menos cómo se utilizaba la plataforma, y cuando regresaron al ciclo escolar siguiente, que es, digamos, el ciclo escolar en donde nosotros, bueno, el que acabó de terminar, empezaron a utilizar todas estas herramientas de una manera muy intensiva, a llegar a que el 99% de todos los docentes de la Ciudad de México, educación básica pública, eran usuarios activos de todas estas herramientas, y por lo tanto permitía entrar en un nivel de comunicación y organización con su planta de alumnos de una manera muy productiva. Igual, no es que esto sea suficiente, pero sin duda en este contexto súper pertinente. ¿Qué experiencia tuvieron, digamos, ya al final justo del ciclo escolar pasado? Algunas escuelas regresaron algunos días y me parece que en ese sentido el reto que tienen las diferentes iniciativas o plataformas es cómo hacer eficiente e interactivo en el aula y a distancia. Es ahí como la lógica que rodea el modelo híbrido. ¿De qué manera ustedes incorporarán tal vez nuevas mejoras o nuevos elementos en la propia iniciativa y plataforma para poder favorecer un conocimiento ya a través de un modelo real híbrido? Cuando uno piensa en un modelo híbrido, necesita tener un común denominador. Hay un hilo conductor desde la perspectiva de la secuencia didáctica que tiene que darle orden, ¿no? Y que le tiene que dar continuidad al proceso. Las herramientas virtuales justamente permiten que eso suceda. ¿Por qué? Porque si unos niños van físicamente a la escuela y hacen una actividad, los aprendizajes esperados y los entregables de esa actividad pueden registrarse y subirse a esta plataforma. Ese mismo día que hay unos grupitos de estudiantes que no fueron a la escuela, se quedan también con algunas actividades y en el mismo lugar, con criterios, digamos, virtuales, se generan los contenidos y se llevan a cabo y se almacenan. Al día siguiente, en donde se cambia, digamos, las personas que se quedan y que van a la escuela, repiten, digamos, lo mismo con una lógica virtual y con una lógica presencial. Entonces, el alumno tiene la experiencia presencial y la experiencia virtual, y ambas quedan registradas en la plataforma en línea. La comunicación, la calificación, el reporteo, las actividades se pueden administrar justamente desde esta lógica virtual. Dentro de la suite que existe de Google for Education, hay una aplicación que es ampliamente utilizada en el contexto educativo que se llama Google Classroom.
y es la forma en la que los docentes pueden administrar de una manera sencilla la clase, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Atendiendo un poco el planteamiento que pones, que a raíz de la pandemia, con un amplio sentido de entender qué es lo que está sucediendo y cómo ir adaptando estas herramientas a la realidad de los docentes, Google entró en procesos iterativos de recibir mucha retroalimentación sobre los usuarios finales y empezó a hacerle muchas modificaciones a toda su suite. Desde la perspectiva de videoconferencias, que es el programa se llama Google Meet, a la parte de Classroom, todo el tiempo estaban haciendo mejoras y adaptar todas estas soluciones a contextos que fueran más funcionales en donde no hubiera buena conectividad o hubiera nula conectividad. Hay límites, ¿no? En una videoconferencia, pues, si no tienes conectividad, pues no puedes. Pero al final fueron haciendo cambios que fueron atendiendo las diferentes necesidades y hoy la suite que vemos, el día de hoy, es mucho más robusta de la suite que teníamos hace 1 año y medio cuando empezó la pandemia, justamente por esta actitud. Y desde la perspectiva más pedagógica, tú tienes ambientes de aprendizaje que puedes promover con una plataforma como Workspace, pero que al final del día necesitas un hardware que permita acceder a esa plataforma, y Google tiene un hardware que es una laptop con sistema operativo de Google, que se llama Chromebook. El sistema operativo se llama Chrome OS. Entonces, lo que nosotros hacemos en Google for Education es promover que el aprendizaje suceda en todas horas, en todas partes, con este binomio en donde tú tienes la parte virtual y tú tienes el hardware que permite justamente tener una experiencia muy enriquecedora. Cuando implementamos proyectos así, los acompañamos de la capacitación necesaria para que el docente pueda encaminar ese uso adecuado. Esta tendencia es algo que va a seguir y la única constante que vamos a ver hacia adelante va a ser el cambio, ¿no? Y entonces vamos a seguir adaptando todas estas soluciones a las realidades de los docentes allá afuera. Como bien decías, México es un país de muchas realidades, ¿no? Serían 2, son 3, 4, 5, 6. Y justo preguntarte, el reto, no solo en el tema de la conectividad, sino el reto mencionabas tú el tema del hardware. Mucha gente o muchos alumnos hicieron posible poder participar en los sistemas en línea a través de esta iniciativa que generó la gratuidad, pero a través de la palma de la mano, de un teléfono celular donde sabemos que pues ha habido un alcance muy, muy importante. ¿Cuáles son, digamos, los resultados que han ustedes tenido de la mano de esta otra realidad que tiene nuestro país, a diferencia de lo que ya opera y sabemos que existe en la educación privada? Sí, hay 2 pistas que pueden contestar esto y después te voy a decir los resultados que sucedió. Hay una pista que es la parte técnica. Entonces, toda esta suite y el contenido que se administra en Google Classroom puede ser accedido desde cualquier dispositivo con cualquier sistema operativo, ¿no? Hay una gran estabilidad en estos sistemas y al final del día un alumno desde el teléfono celular de su papá, de su mamá, puede acceder a toda esta suite de productividad. Y eso hace que sea ampliamente escalable y que sea muy conveniente. Ahora, hay una parte que tiene que ver desde la perspectiva pedagógica y no es lo mismo tú como estudiante poder interactuar, generar un documento, crear contenido desde un teléfono celular desde un dispositivo con una Chromebook. Y ahí la experiencia, aunque de acceso, de contenido, de consumo, es posible, desde la perspectiva de aprendizaje es diferente. Y entonces lo que vimos es que hubo un muy importante acceso a todos estos recursos vía teléfonos celulares y fue más reducido el espacio en donde ingresaban a través de una laptop o una Chromebook. A un docente le conviene que los alumnos tengan acceso a un dispositivo más robusto porque están más enfocados desde la perspectiva de creación de contenido. Entonces, habiendo entendido estas 2 pistas que al final tienen un impacto en la experiencia final, hay una institución educativa, digamos, del gobierno de México que se llama Mejoredu. Es la institución que al final del día evalúa y supervisa qué es lo que está sucediendo en el contexto educativo. Y ellos sacaron un estudio a finales del año pasado en donde explicaron qué es lo que había sucedido en COVID.
Y lo que sucedió es, primero, que nuestras herramientas tuvieron una excelente aceptación por parte de docentes y padres de familia, también de alumnos, pero interesante, padres de familia. Y el otro es que de todos los recursos que los alumnos estuvieron accediendo, que tenían a su disposición, el 28% de alumnos y docentes estuvo accediendo a los recursos educativos a través de nuestras herramientas. Eso es sumamente interesante e importante porque independientemente de que a nivel federal una parte importante de la estrategia se vinculó hacia los aprendizajes a través de la televisión, el haber puesto al alcance de todos estos recursos hizo que fuera una alternativa muy atractiva y que de manera práctica se utilizó ampliamente. Hacia adelante, el sistema educativo seguramente irá evolucionando a poder acercar una experiencia mucho más rica en términos de interacción para que puedan aprovechar estos recursos como complemento a todas las diferentes actividades adicionales que tengan desde la perspectiva de estrategia educativa. ¿Continuará en el próximo ciclo escolar esta gratuidad o se va a acotar el modelo de cara a la estrategia que tengan ustedes para, el inmediato ciclo escolar? No, es gratuito, por diseño es gratuito. Esta gratuidad la estamos implementando también a nivel regional. Sin embargo, dentro de la gratuidad existen algunas versiones que son más sofisticadas, más premium, de los mismos recursos que sí tienen un costo de licenciamiento y normalmente son los clientes más exigentes, más analíticos en términos de la información, que quieren darle un uso mucho más intensivo a la data que sale de ahí, al nivel de control sobre lo que está sucediendo en la perspectiva de seguridad, que son quienes empiezan a acceder a aprovechar la herramienta que tiene un costo. A nivel masivo va a seguir siendo gratuito y poco a poco los estados se van dando cuenta de la importancia justamente de tener un mayor nivel de control y entraremos en conversaciones sobre la conveniencia de, en lugares específicos, para perfiles concretos, pudiéramos entrar a esquemas, digamos, que pudieran llegar a tener costo de licenciamiento. Pero en genérico no está obligado ningún estado a entrar a ese esquema y hacia adelante la visión es siempre dejarlo gratuito porque al final hay un componente de responsabilidad social por parte de Google y este tipo de implementaciones las hemos hecho a gran escala en todo el mundo. ¿Consideras que a partir de todo lo que se generó en producto de la pandemia, la brecha digital siguió, se empezó a estrechar de una manera mucho más acelerada a que si se hubiera continuado, operando habitualmente, aunque ya sabíamos que en la parte digital, pues lo mencionabas tú también en alguna de tus observaciones, pues ha sido parte importante, ¿no? De unos años a la fecha, pero en específico la brecha digital sí aceleró su estrechamiento, es decir, entre quienes tienen y no tienen acceso. Y aquí hay dos formas de entenderlo, ¿no? El discurso de la importancia y el proceso de digitalización se aceleró dependiendo en dónde lo leas y a quién escuches, 5 años, 10 años, porque llegó un componente muy importante para quedarse. Anteriormente solamente era en algunos nichos, pero ahora se entiende que la educación va a ser mixta, ¿no? De ahora en adelante va a ser mixta. Ahora, sin duda, aquellos alumnos que por condiciones socioeconómicas puedan no tener acceso a esta realidad, sin duda retrasan un poquito el aprendizaje y la brecha se amplía, ¿no? O sea, anteriormente, en décadas anteriores, un componente muy importante de desarrollo tenía que ver con la parte de alfabetización, ¿no? Hoy existe también como parte de este proceso de desarrollo la alfabetización digital. Y un alumno que quede fuera de esta alfabetización digital al final del día va a tener un desfase en el desarrollo de su vida social, económica, productiva, laboral. Y sí, hay lugares que están completamente excluidos de estos beneficios y les va a costar un poquito más de trabajo acelerar el paso. Pero en genérico, los grandes números, el componente de impacto sistémico
es uno de reconocimiento y de gran adopción de este tipo de tecnologías y por lo tanto entramos en un proceso también muy rico de innovación, porque cada vez existen muchos emprendimientos, muchas iniciativas, mucho contenido que se está generando para ir atendiendo estas necesidades y para irse adecuando, digamos, a diferentes estilos de aprendizaje, a un seguimiento utilizando herramientas muy sofisticadas como inteligencia artificial para poder individualizar la experiencia y hacer que los alumnos se vuelvan un poco más autónomos en el proceso de aprendizaje y que el profesor cambie un poco su rol y deje de ser un rol de conocerlo todo y de ser la fuente oficial para compartir información, a convertirse más bien en un curador de información, en donde promueva que los alumnos sean más curiosos, investiguen más, puedan contextualizar lo que investiguen, que puedan trabajar en equipo y que al final del día resuelvan problemas de su contexto. Y ese proceso requiere no de decir cuál es la verdad, sino de encaminar a que los alumnos vayan encontrando esa verdad. Y entonces es interesante porque el docente tiene que regresar al origen pedagógico justamente para promover esa motivación. Y cuando tú acercas un componente, un ambiente de aprendizaje híbrido, en donde tienes un hardware como una Chromebook y tú tienes un software como Workspace for Education, puedes generar un ambiente muy interesante, una plataforma que permita conectarse con diferentes contenidos y que permita enriquecer mucho y motivar a los alumnos en este proceso. Sí, justo quienes hemos tenido el privilegio de estudiar fuera del país sabemos que esa es una condición importante, ¿no? El poder llegar no con una libreta de notas o con un iPad a escuchar justo este rol del profesor, sino llegar con un conocimiento previo, con lectura y con criterio para poder ir normando y encontrando esa verdad que mencionas. Justo en ese sentido, también lo que se ha dicho es que en las tendencias globales, el poder crear en las plataformas y en el proceso de educación un sistema educativo más colaborativo versus lo que era anteriormente. ¿Cómo ves tú esta evolución en México y consideras que esto sería también una forma de poder integrar a la red global o al mundo productivo internacional otro nivel de estudiantes emergidos de esta plataforma que comento? Sí, sin duda. Al final, lo que está sucediendo es que los sistemas educativos internacionales, inclusive el mexicano, migra un poco del conocimiento a un poco a las habilidades. Y ha habido grandes esfuerzos por parte de la Secretaría de Educación Pública justamente para cambiar ese paradigma y que el alumno al final del día pueda ser un estudiante funcional desde la perspectiva de resolución de problemas, de creatividad, de análisis de la información y que no sea alguien que esté preocupado por entender o memorizarse alguna fecha o algún nombre en particular. Este cambio no es sencillo porque no es un tema de lineamientos y de normatividad, sino tiene que ver un poco cómo los docentes se formaron. Al final del día, esto es un proceso que toma mucho tiempo y en las normales estos cambios pues van cambiando con las generaciones, entran nuevas generaciones y poco a poco se van moviendo hacia allá. Sí vemos que a nivel internacional este es un viraje educativo que ha tenido satisfactoriamente muchos países. México está apuntando hacia allá y desde la perspectiva digital existen unas habilidades, no solamente digital, digamos, pero la parte digital promueve mucho este tipo de habilidades, de un componente importante que hoy en día se tiene presente que se llaman habilidades del siglo XXI, ¿no? Entonces, estas habilidades del siglo XXI justamente llevan a que el alumno pueda ser mucho más ambivalente desde la perspectiva de cómo se involucra con el proceso educativo y resuelve problemas, analiza información, le mete criterio a esta resolución de problemas, es creativo, trabaja en equipo y estas habilidades no tienen que ver con un conocimiento específico, sino tienen que ver más bien con una aproximación educativa. La educación y estas herramientas que ponemos a disposición de todos apuntan hacia allá.
hay lugares en donde se ven mucho más desarrollados que en otros, y las pruebas internacionales como PISA justamente llevan hacia allá el proceso de evaluación. No es si sabes o no una respuesta correcta, concreta, es más bien si tienes la capacidad de poder entender un contexto y resolver algún problema utilizando conocimientos, digamos, de materias, ¿no? Yo celebro que el gobierno mexicano esté apuntando hacia allá, pero el proceso educativo es tiempo, es lento y es silencioso, ¿no? ¿Dónde queda en esta nueva ecuación el aula física? El aprendizaje es social. Entonces, el componente presencial muy posiblemente nunca termine. Es vital en el proceso educativo, sobre todo en las generaciones más pequeñas, ¿no? Porque están en proceso de desarrollo de personalidad y proceso de desarrollo de muchos temas muy importantes. Y la presencialidad y el contacto humano son un componente muy importante que juega un rol pivotal en todo esto. A medida en que los alumnos van pasando, digamos, de nivel educativo, tienen un mayor nivel de autonomía y por lo tanto tienen una mayor facilidad justamente para poder convivir plenamente en ambientes digitales. Alumnos de universidad, pues que estén trabajando y demás, profesionistas que están trabajando, pues es muy común que el proceso de educación continua lo hagan completamente en línea. Pero desde la perspectiva de educación básica, la presencialidad es muy importante. Posiblemente, en mayor medida o en menor medida, en función del contexto, terminemos entrando en ambientes mixtos, ¿no? Supongamos que con una varita mágica nosotros podamos terminar la pandemia y bajar el riesgo de contacto físico. Seguramente encontraremos esquemas en donde la mayor parte del tiempo de las actividades sucedan de manera presencial, pero el componente virtual va a poder meterle elementos más creativos, mucha multimedia, mucha simulación, mucha investigación a esos procesos. Y entonces va a haber trabajo educativo que va a suceder de manera presencial, pero también de manera virtual. Lo que sucedía antes, porque digamos, ese dilema no es nuevo, pero anteriormente el sistema educativo en genérico era un poquito más reservado en torno a la conveniencia de darle seguimiento de manera virtual. Pero a medida en que los docentes se dan cuenta que administrativamente les facilita mucho, que les da mucha agilidad desde la perspectiva de control, de historial, de individualización, de comunicación con los alumnos, de comunicación con los padres de familia, pues entonces ya cambia un poco el nivel de importancia y el nivel de pertinencia para utilizar esto. Ahora, lo que también hay que reconocer es que si nosotros, igual con una varita mágica, solo dijéramos la educación va a ser virtual y nada más, muy posiblemente no sería un avance, digamos, desde la perspectiva de experiencia de aprendizaje, ¿no? O sea, la presencialidad es rey. Ok, y bueno, y en el mismo sentido, también me gustaría saber cuál es tu consideración en el sentido de cómo esta pandemia también obligó a muchas instituciones a robustecer sus plataformas, su hardware, empezando por la propia accesibilidad, ¿no? A Internet. ¿Tú dónde crees que queda justo ese desafío en el aula física para las instituciones educativas de los diferentes niveles? Mira, algo que nosotros vimos en la pandemia fue que hubo instituciones que no es que pensaran que iba a haber una pandemia, ni mucho menos, simplemente entraron en un proceso de digitalización más constante y tuvieron una capacidad de adaptación excelente. Y entonces tuvieron una mayor demanda y continuaron brindando un servicio de calidad y se notó la diferencia, digamos, de haber hecho la tarea, si lo queremos ver así, o de haber un poco dejado esta inversión de lado. Hubo otro grupo de instituciones que se dieron cuenta de la importancia de adaptar el modelo y migrar hacia allá. Y entonces, con nuestras herramientas y muchas otras, fueron caminando en ese sentido. Y entonces fueron adaptándose porque entendieron que esa era una forma de mitigar riesgos y de seguir brindando un servicio, digamos, con las limitaciones que la pandemia nos trajo. Pero hubo otras que no
que no pudieron justamente dar ese brinco porque no es sencillo, porque no forzosamente estaban capacitados, porque requiere de inversión, no es trivial. Y entonces ahí sí vimos que muchos están en riesgo. Entonces, hacia adelante sentimos que es evidente que las escuelas van a tener que tener un componente virtual en la forma en la que ofrecen la educación. Y creo que eso no va a cambiar. Va a haber matices en torno a cómo van a utilizar toda esta infraestructura y estas plataformas, qué tanto énfasis van a poner en algunas otras cuestiones, y ellos pues tendrán un poquito el libre albedrío justamente para implementar un modelo pedagógico como mejor les convenga. Pero yo creo que el común denominador y lo que llegó para quedarse es que la tecnología va a ser parte muy importante del proceso educativo. Hay un reto de cómo lo escalas a nivel educación pública, ¿no? Si volteamos a ver al número de alumnos que existe en el sistema educativo de educación básica en México, el 90% está en educación pública. Y ahí existen retos, grandes retos a nivel federal y a nivel estatal sobre cómo justamente brindamos un piso parejo para todos. Y que todos al final puedan tener acceso a estos dispositivos. El gobierno, con una intención de equidad muy importante, el ciclo escolar pasado promovió que la televisión fuera justamente este elemento equilibrador que llegara a todas partes, que nosotros celebramos. Lo interesante es seguir trabajando para que esta iniciativa de masas, de gran alcance a través de la televisión o de cuadernillos, puedan también vivir en un ambiente digital que permita justamente complementar la experiencia, y en aquellos contextos en donde se pueda aprovechar más, se utilice tanto como se necesite, y en aquellos que no, poco a poco trabajar justamente para que puedan acercarse a estos beneficios. Esto no es algo que está afectando solamente a México. A nivel internacional se utilizan este tipo de soluciones ampliamente, y yo creo que México debería justamente tener claro cómo están funcionando en contextos adversos como el nuestro, aprovechar buenas prácticas y robustecer justamente el modelo educativo. Finalmente, y después de esta interesante conversación que hemos tenido sobre la evolución de la tecnología en la educación, ¿cómo defines en 3 palabras el modelo educativo híbrido? Flexible, autónomo y creativo. Flexible porque las soluciones no va a haber una sola solución a los grandes planteamientos. El modelo híbrido no te va a preguntar cuál es la respuesta correcta, sino te va a pedir que compruebes cómo llegaste a esa respuesta. Y ahí hay muchas formas distintas de poderlo hacer. Flexible porque le va a entregar también una posibilidad de que los alumnos puedan avanzar con su proceso educativo a destiempo, de manera síncrona. Flexible porque va seguramente a tener un componente instantáneo en donde todos tengan que estar conectados en algún momento, pero va también a tener algunos matices en donde van a poder tener cierto nivel de desfase, ¿no? Creativo porque los alumnos al final van a tener un alumno con acceso a un dispositivo, a una plataforma y conectividad, pues tiene recursos casi infinitos, digamos, para poder entender un planteamiento. Y eso va seguramente a incitar que tengan ellos elementos mucho más creativos, mucho más únicos de cómo llegan a una solución, cómo proponen un proyecto, cómo plantean la solución de un problema. Y autónomo porque el alumno ya no forzosamente requiere de la presencia y la guía del docente desde la perspectiva de contenido, y más bien requiere al docente desde la perspectiva de una guía didáctica. Y entonces eso va a hacer que el profesor lleve a los alumnos al aprendizaje esperado, pero el alumno va a tener que posiblemente investigar antes de llegar a la clase, leer material y ver videos
antes de que se enfrente con el problema, ¿no? Y lo va a obligar a ser más autónomo. Como la educación hacia adelante se entiende como un proceso continuo y que independientemente de que hayas terminado de estudiar tu carrera o tu posgrado, los trabajadores siguen en un proceso continuo de aprendizaje, esa autonomía va a servir mucho en este contexto en donde a tus tiempos vas a tener muchos recursos gratuitos también disponibles para justamente seguir fortaleciendo tu proceso de desarrollo profesional.